Espero que te haya otra vez. Hola, mi nombre es Valentina Toro, soy escritora e ilustradora y en este tutorial te voy a enseñar algunos tips sobre la creación de personajes. Antes de empezar, me gusta hacer diferentes exploraciones del personaje para darle caracterización, para que tenga una personalidad propia y para que de verdad se sienta que está vivo dentro de la historia. Voy a empezar por hacer algunas exploraciones con Lucía. Quiero revisar diferentes posibilidades de sus expresiones. Me gusta siempre empezar por los ojos. Para mí, los ojos son la parte más expresiva de la cara. Me gusta también jugar mucho con las cejas de los personajes. Aquí tengo una posibilidad de Lucía como un poco más tranquila, una expresión un poco alegre, pero no histriónica. Siempre cuando estoy empezando una exploración de la cara de un personaje, hago estas guías que me van a indicar en dónde van a estar ubicados los rasgos de la cara. La mitad es para la nariz y el otro eje es para los ojos. Voy a hacer otra exploración con otro tipo de ojos. Finalmente voy a intentar una tercera posibilidad en donde quiero que Lucía, a pesar de que tiene una personalidad extrovertida, también quiero que tenga algo de misteriosa. En este caso, no quiero que sea un personaje tierno, quiero que sea más bien una niña un poco descuidada, un poco aventurera, que vive accidentándose por culpa de su hámster. Y también quiero darle otro carácter aún más interesante, y es que ella es demasiado pequeña, entonces quiero que toda la ropa le quede grande. Por último, quiero hacer un último ensayo de los ojos porque quisiera que fueran más grandes para que se vean incluso más vivos. Aquí tengo entonces a Lucía, la dibujé desde diferentes ángulos. Este es su hámster. Al hámster no quiero darle demasiado carácter porque no quiero que sea tan protagonista como Lucía. Lo hago con una línea un poco más esquemática, con unos ojos no tan vivos, porque a pesar de que es un elemento importante en la historia, realmente la protagonista aquí es Lucía y su primo Joaquín. Bueno, ahora que ya sabes un poco más sobre la creación de personajes y espero que hayas aprendido, te invito a mi curso de doméstica sobre escribir e ilustrar un libro para niños. Te espero.